Ongi etorri danori a fútbol con salitre. Bueno, a salitre de Champions, que es como llamamos a este ya noveno programa en el que ya en últimos de febrero nos juntamos para analizar un poco la jornada de la Champions, ¿no? Primero, antes de nada, agradecer a Aitor Elizegui y a Baskuk y a Baskeri y a todo el complejo que tenemos aquí, que la verdad que nos tratan divinamente desde que llegamos a primera hora de la mañana, ¿no? A Grupo Terbilux, Euskal Ventanas, Duchakit y Duchagres, a Ojo de Pez, Argazki Guincha, que no se me olvide, que el otro día creo que se me olvidó, a Barbershop Foruchi y Art, a Luna Jatecha del Mundaka y a toda la gente que siempre estáis allí echando un cable para que todo esto pueda ver la luz, ¿no? Nada más, hoy hacemos una tertulia en la que con mis invitados, que los presentadores estábamos comentando fuera de micrófonos y de cámaras, que no sabemos si es la primera vez que en Euskadi o en Euskal Herria, como le queréis llamar, se hace una tertulia sobre la Champions, digamos un poco en televisión o para emitir en YouTube o cualquier cosa de estas, ¿no? Que analice solo la jornada Champions, ya sin haber ningún equipo vasco, sin haber nada, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si somos pioneros o no, pero la verdad que a mí por lo menos y a mis invitados también yo creo que les hace bastante ilusión, ¿no? Hoy, siempre rodeados de los mejores, ya os digo, ya dejamos ese tema de invitados, de traer un periodista. Sí tenemos un periodista hoy, pero ya no traemos exfutbolistas, ya no traemos gente relacionada con el Atleti, porque el Atleti ya no está. Ahora yo sí que me quiero empezar a rodear, o me quiero rodear de los mejores como siempre, pero de gente entendida, de gente que vea fútbol europeo, de gente que analice fútbol internacional. Y para ello, pues hoy a mi derecha cuento con nada más y nada menos de alguien que, bueno, que le podéis conocer igual por la voz, porque ha estado trabajando ahora o haciendo prácticas en Onda Vasca. Él está cursando, si no recuerdo mal, y ahora me corregirá, el último año de periodismo. Es alguien al que yo cuando lo he escuchado me quedé casi perplejo y a la gente que trabajaba con él ya les adelanté que me gustaba mucho este chico, que me parecía una pasada. Y para este primer programa, digamos ya sin el Atleti, es una gozada poder contar con Iker Zamayoa. Iker, es que ricasco por venir. ¿Qué tal, Gary? Muy buenas. Es que ricasco a ti por la invitación, y hablar de fútbol internacional siempre estamos dispuestos. Es cierto que aquí el foco siempre está en el Atleti, pero para los que somos quizás un poco más panenquitas o pizarritas, como lo queramos llamar. Panenquitas nos llaman, ¿no? A veces, ¿no? Sí, hay gente que lo hace en modo desprecio, pero yo lo veo como algo totalmente positivo. Y oye, que a los que nos gusta quizás que la parabólica se vaya más allá del fútbol de aquí, pues es un gusto poder hablar de esto. El otro día te comentaba, ¿no? Por ejemplo, los lunes cuando hay partido de, yo qué sé, pues de la Liga, el otro día creo que era la Vez Girona, todos estamos viendo Everton-Manchester United, por ejemplo, ¿no? Porque es un poco así, ¿no? Pero cuéntanos un poco, porque quiero que no es que tengamos mucha audiencia nosotros, pero quiero que la gente se entere. Tienes dos canales de YouTube, uno relacionado poco más con el Atleti o con la Liga tal, y otro más con José Javier, ¿cómo se llama? Con José David López. Con José David López, perdón, que es alguien al que cada vez que le ves, yo por lo menos le conocí en Estudio Estadio y joder, eso es alguien que dices, hostia, este tío mola, o sea, porque gusta cómo habla, gustan los conocimientos que tiene y todo. Tenéis El Enganche, que es más un canal de YouTube preparado un poco más para fútbol internacional. Cuéntanos un poco, son dos canales distintos, ¿no? Sí, eso es. Y vamos a un poco a que la gente un poco se entere un poco. Bueno, y que todo el mundo se pase evidentemente por mis canales. Un poco en este periodo que has comentado tú, que estuve en la radio, me decidí pues comenzar un proyecto con un amigo mío, un canal de YouTube, que ese se llama 11 a 11, y es cierto que lo dedicamos un poco más a fútbol nacional, pero tocamos un poco todo, ¿eh? Hacemos entrevistas a gente, bueno, entrenadores, gente que ha jugado a fútbol, analizamos equipos, también tocamos fútbol internacional, y luego a raíz de ello le hicimos una entrevista a José David López, le gustó nuestra manera de trabajar, y a la de unos meses nos contactó que él quería volver a adentrarse en su canal de YouTube El Enganche, que ya lo había comenzado hace unos años, pero lo tenía un poco detenido, y tras ello pues le hemos ido ayudando y poco a poco vamos sacando contenido diario de fútbol internacional desde septiembre, y ahí estamos. Ahora hacemos directos de lunes a jueves y poco a poco vamos creciendo con la comunidad del Enganche de fútbol internacional, que la verdad es que a la gente la atrae muchísimo. Os hacéis directos de lunes a jueves, ¿eh? Joder, qué bien. Pues encantado, y que la gente tenga y anotar 11 a 11 y El Enganche. En otro apartado, hoy traemos a mi izquierda a alguien que, bueno, que es muy entendido en fútbol, alguien con el que yo encima conecto súper bien. No nos conocemos desde hace muchos años, pero sí desde hace ya un tiempo, y la verdad que siempre que he coincidido con él
en algunos medios, analizando en Galdeco Televista, en algunos sitios, que yo creo que ahí es un poco, a través de Kevin Doyle, yo creo que es un poco donde nos empezamos un poco pues, a conocer. Y nada, y es alguien con el que conecto muchísimo, hablamos muchísimo de fútbol internacional todo, y yo le quería tener hoy aquí, porque él, entre otras cosas, analiza también, bueno, pues en una Galdeco Televista, en Popu y en algunos sitios analiza también, bueno, pues los partidos del Atleti, bien sean de Liga, bien sean de, bueno, pues de competición europea, y le gusta mucho el fútbol internacional. No es otro que mi gran amigo Argoitz Ugalde. Argoitz, ¿qué pasa? Qué ricasco por venir también a ti. Bueno, yo sé que los dos habéis hecho vuestros, como siempre digo, cambalaches en las agendas para poder estar aquí. Se agradece un huevo y, bueno, aquí podéis decir, podéis interrumpirme, podéis decir alguna palabrotita si sale, tampoco no pasa nada, ¿eh? Estáis como en casa de decirlo, estáis en vuestra casa, aunque es la casa de Aitor, pero estáis en casa, ¿eh? Podéis hacer lo que queráis. Bueno. Qué ricasco por venir. Joder, pues qué ricasco a ti, Gary, que lo que has dicho, nos conocemos a través de Kevin, al final un gran amigo en común, y yo suelo estar con él pues en la Popu y también en su programa de Durán Galdeco Televista, casi siempre analizando pues a nuestro Atleti, cosas de nuestro Atleti, nuestros rivales, los rivales que juegan contra el Atleti. Pero luego hay otra pasión escondida mía que ha sido siempre el fútbol internacional, que desde chaval siempre, yo siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Mira cuál era mi locura, que nací en el año 81 y tengo el álbum de cromos de México 86. O sea ya con 5 años estabas tú ya muy... Sí, a mi aita metiéndole, y siempre me ha gustado mucho el fútbol internacional, me ha gustado el calcio de los 90, cuando estaba en ebullición. Yo no es por contar cosas de que va a parecer el abuelo Cebolleta, pero yo recuerdo el Canal Plus en los 90... y en un bar de Mundaca, no quiero el nombre, pero los domingos daban un partido de la Liga Italiana, de la Liga Inglesa y de la Liga Argentina, y ahí hasta las 5 de la mañana apuntando las alineaciones, que no había esto, pero bueno. Otras épocas, otros eso tal, que le vamos a aburrir al pobre Iker con estas cosas. No. Oye, yo quería empezar un poco... Vamos a hablar, hoy lo vamos a quedar sobre todo en los 8 partidos estos del play-in que ha habido, pero primero me gustaría, como sois, iba a decir invitados nuevos, pero como sois esto... Venga, una pequeña valoración de la trayectoria del Atleti en la Champions. Argoitz, empiezo por ti. A ver, yo qué sé, ¿te ha parecido bien, te ha parecido mal? En los primeros partidos hubo mucho lío, que si las alineaciones, que si tal, que si cual. Valverde hemos dicho que ha priorizado la Liga, aunque luego la Liga hemos estado mal. ¿Dónde crees que nos hemos perdido puntos? ¿Dónde no? Si hubierais visto al Atleti en este play-in con todo un mes de febrero también jugando los miércoles... entre la Copa y esto... A ver, no hay dos formas de verlo, ¿no? Yo creo que a nivel de cómo el equipo al final empezó a sufrir y meterse un poquito en puestos un poco peligrosos, yo creo que en sí le ha venido bien el no seguir en Champions, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el Atleti esta temporada ha sufrido muchísimas bajas, y a pesar de ello nos hemos quedado cerquita de poder entrar en ese play-in, que yo creo que por calidad de plantilla y de equipo podríamos haber estado. Quizás luego llegar más adelante ya es más difícil. Hemos visto que hay equipos, por ejemplo, como el Karabakh o algún otro que ha pasado ese play-in, pero tampoco olvidemos que equipos como el Nápoles, campeón de la Liga Italiana, o algún otro también se han quedado fuera. Entonces, yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Yo creo que el Atleti está claro que se hubiese afrontado la competición con todo su mejor equipo, sin lesiones. Yo creo que tenía nivel para estar ahí. No olvidemos que es semifinalista de la antigua Europa League. Y vemos otro semifinalista de moda ahora, como de la antigua Europa League, como el Bodo Glimt, que está creando estragos, ¿no? Entonces yo creo que es como dos formas de verlo, ¿no? Yo creo que el equipo sí que tiene la calidad para pasar esa primera fase, pero en estos momentos se ha ido metiendo poquito a poco ahí abajo, pues ahora está volviendo a resurgir con esas 3 victorias consecutivas, pero creo que el Atleti tiene calidad para haber estado ahí, pero sí que es cierto que es una trayectoria en Champions. No es del todo mala, se ha quedado cerquita de poder pasar, y bueno, al final hay que valorarla un poquito de esa manera, ¿no? Como en sus dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista que yo creo que tenía calidad para haber pasado, pero igual le viene bien el haberse quedado en el camino para afrontar la Liga y lo que es la semifinal de Copa que tenemos por delante de otra manera. Sí. Y que era un poco la misma línea, o sea, no sé si hubiéramos visto al Atleti que hemos comentado antes, que cómo venía jugando todos los miércoles, lo del tema de las alineaciones de los primeros partidos, donde mucha gente decimos, en Praga nos dejamos 2 puntos, pero luego también sacamos uno que igual lo pensábamos contra el PSG, ganamos en esto, pero luego ganamos en Bérgamo, con una segunda parte que tal. Igual a veces, porque esto me lo ha dicho alguien también, claro, igual el empate nos hubiera valido con el Sporting si no nos hubieran caído 4 en Newcastle, 4 en Dortmund y 4 tal, ¿no?
¿Cómo has visto todo esto así un poco? A ver, el tema, estoy de acuerdo un poco con vuestra postura en ambos casos, y es cierto que también al Atleti le ha mermado bastante el tema de las lesiones en la Champions, porque hemos visto quizás en algún partido, recuerdo en Newcastle, que yo creo que llega a estar, digamos, los más habituales del Atleti en los últimos años, y no te digo competir, porque para mí el Atleti aquel día compitió, pero la calidad del equipo hubiera sido superior y pues hubiera tenido más opciones en aquel encuentro. Pero asimismo, yo creo que en esta fase liga se ha demostrado un poco la tendencia que hay mucha gente que tiene, y yo me estoy empezando a subir a ese barco, de que ahora mismo en la liga el nivel que está para competir a nivel europeo, por lo menos en Champions, solo hay 3 equipos que están preparados en cuanto a nivel de plantilla y calidad. Porque yo, por ejemplo, con el Villarreal en verano estaba muy entusiasmado con el proyecto que montó Marcelino, de hecho es un auténtico plantillón, lo estamos viendo en el campeonato de liga, pero sin embargo ha salido a Europa y en Champions le ha costado mucho. Y en cambio yo creo que si le viéramos en Europa League sería uno de los favoritos al título ahora mismo, si ves un poco cómo están los equipos. Pero eso quería comentar, que al final ha sido un poco lo que habéis mencionado vosotros, lo de las lesiones también ha afectado, y un poco el tema de calidad en partidos de Champions determinados, que ha faltado ese punto que posiblemente lo hubiera hecho al Atleti, estar en estos playoffs, que lo miras un poco con perspectiva y ves equipos que han jugado estos partidos y dices, qué pena que el Atleti no haya estado. Sí, es un poco eso, ¿no? El otro día, ahora me metemos en el otro día, un comentario que hacía alguien, bueno, que vive en Inglaterra y tal, me decía, pues que habéis venido a jugar 2 partidos aquí en 5 meses, y hablo de la semifinal de Old Trafford y el partido de St. James's Park, sin vuestras mejores galas, Claro. ¿no? Era un poco esto, ¿no? Pero un poco al hilo de lo que decías, y hablo del Villarreal, claro, aquí ya nos metemos un poco antes del play-in, metemos un poco, claro, en las clasificaciones que ha habido, bueno, se meten. A mí hay cosas que, bueno, que chocan, pero es que el fútbol tiene que ser así, o sea, el fútbol no tiene que ser, siempre hay sorpresas, siempre hay cosas, ¿no? Pues que Napoli, Villarreal 1 punto, Napoli fuera, campeón italiano, Atleti fuera un poco. Lo del Eintracht también. Lo del Eintracht, que ahí tan quería yo también, porque, claro, también al Eintracht hay equipos que se han quedado fuera, ¿no? Entonces, Frankfurt, claro, que es que el Eintracht también todo lo que ha soltado en los últimos años. Claro que sí. O sea, de hecho, yo creo que es de los equipos del mundo que más ha ingresado en cuanto a traspaso. Es que encima, yo una de las cosas que más me gusta del Eintracht, que es un poco ese estilo Monchi, de comprar barato y vender carísimo. Carísimo. Entonces, ya, no sé, se me ocurre ahora mismo la pasta de Kostic, y aparte Kostic a la Juve y aparte de Pacho, Ekitike, o sea, Ekitike, Marmus y Colomuani vienen de ahí, ¿no? Sí. Y bueno, Jovic antes, que lo vendieron por una pasta y tal, y no sé qué. Entonces, Aller también un montón, sí. Entonces, Aller también viene de ahí. Entonces, joder, al final, mira, pero es que entra de Frankfurt, o sea, Villarreal saca 1, entra de Frankfurt saca 4 puntos, Napoli saca 8, Athletic 8, que se quedan, pues eso que hemos dicho, tal cual, ¿no? El OM, bueno, se queda con 9 también. Lo del Marsella también es para analizar, ¿eh? Lo del Marsella es para analizar. Bueno, no sé si habéis visto que está el tema de la presidencia, de que Pablo Longoria posiblemente vaya a dejarlo. Bueno, ha sido decisión del mandatario americano, parece que Pablo Longoria va a dejar de ser presidente. Ha habido movimientos en la dirección deportiva, y Benatia. El banquillo, ¿no? En el banquillo de Cervi ya no está, ahora ha llegado Valle, Valle, venía del Rennes, que bueno, hizo un trabajo bastante, para mí, que no me gustó mucho. Es que yo soy un poco del Olympique de Marsella, el equipo de Francia que más he seguido siempre es el OM, y es que, a ver, al final es una ciudad caótica y el club de fútbol pues, tiene que ser más de lo mismo. Es que es el sur de Francia, ¿no? El sur de Francia siempre ha sido un poco poco así. Es un poco, sí, siempre ha sido un poco así. Y es un poco esto. Entonces, ahí hay cosas que a mí me chocan. Luego, entre el grupo ese que se ha metido en el play-in, pues bueno, claro, pues bueno, se ha metido el Karabaj, el Bodo, la verdad, que ahora hablaremos, pero claro, es que el Bodo en la jornada 5, jornada 4 estaba fuera, estaba mal, pero bueno, empata en Westfalen, en Signa Iduna Park, donde a todo el mundo le había caído 4, donde tal cual, y luego, bueno, pues hace todo eso, ¿no? De ganar al City en casa y de ganar en el Metropolitano, donde no había ganado en el último año ni en Liga ni esto, ni casi nadie, ¿no? Y luego viene todo lo de esto, ¿no? Pues Benfica se mete con el gol de Trubin allí, que yo creo que ni él lo sabía y tal y cual. Entonces, bueno, aquí hay cosas. Y luego los demás, pues bueno, pues hay gente que se tiene que quedar. El Inter, de hecho, había estado con el Arsenal colíder de los 4 premios porque el calendario le beneficiaba a los primeros 4 partidos, luego le vino la metralla y ya cae, y luego fíjate lo que le ha pasado, ¿no? Y a mí sí que me choca un poco, bueno, me choca que se lo han ganado, pero que el Sporting, yo al principio, cuando toca el Sporting de Lisboa, digo, bueno, el Atalanta, un equipo en descomposición, porque tal, digo que eres, Amorín, el otro, tal cual.
Joder, mis narices, tú. No es un Me equipo cago muy en la serio, mar. con Pedro Borges, Sí, un no, entrenador no. que está haciendo las cosas muy bien, quizá con jugadores que no son muy conocidos, No, pero no. jugadores como Ya lo Trincao, analizamos como Luis antes de... Suárez, Lo analizamos en que medios, sí. yo suelo hacer las previas en COPE también. Ese día también estuve en Onda Vasca también, haciendo un poco el texto, y yo no, ya dijimos un poco esto, ¿no? Pero al final no sé qué aquí, qué os choca o qué nos choca, si os choca algo. ¿Del top 8? Del top 8, del A play-in ver, y, bueno, de los que Yo se han quedado fuera ya hemos dicho. del top 8, una vez vista la trayectoria de toda la temporada, ver ahí tanto al Tottenham como al Sporting, pues te sorprende un poco. El Sporting, no por infravalorarlo, sino porque yo de hecho el proyecto del Sporting lo he seguido mucho desde que lo comenzó con Amorim, porque la verdad es que el crecimiento que ha dado en Portugal ha sido bestial, porque si nos ponemos a mirar un poco con perspectiva de la última década, el dominio era clarísimo de Benfica y Porto, Benfica. y hasta que llegó Amorim pues cambió todo. Pero veo equipos en el playoff con un punto un punto más de calidad que lo que viene siendo el Sporting, y el Tottenham me sorprende mucho por el único tema de que a nivel de liga es un auténtico desastre. De hecho, tiene ahora, muchas bajas. Es Pues, que aparte, yo creo, mira, hablando del Tottenham, yo creo que el otro día estuve viendo las bajas del Tottenham, y que es un equipo que los últimos años, el año pasado ganó la Europa League, ha estado metido en Champions, y me recuerda un poco al tema del Atleti, por ejemplo. Es un equipo que está con 10 bajas ahora mismo, está sufriendo muchísimo. Tiene un equipo entero, tiene un 11. Tiene un 11 entero prácticamente de Sí, baja, bueno. y yo creo que está sufriendo mucho en la Premier, y también pues se ha metido ahí en Champions, pero quizás ahora va a empezar a tener que priorizar el tema de la Premier, y me parece que ahí puede sufrir. Es que el tema de la Premier, también, yo siempre he dicho en fútbol con Salitre que claro, que los tres que suben siempre están bajados desde enero, que de hecho el año pasado el Manchester United y el Tottenham, vamos, estuvieron, va a decir algo, tocándose los blendengues toda la segunda vuelta sin ningún peligro. Este año no es lo mismo, este año está el Forest ahí a 2 puntos, creo, así, al West Ham, y el Tottenham está a 4 puntos. De los que han ascendido, exceptuando el Barley, que está en descenso, tanto Sunderland como Leeds están dando bastante guerra. Están peleando, sí, no, es que es casi un cambio total, pero los Sunderland tal. Entonces, West Ham, que es el que marca, creo que está a 2 puntos ya fuera, está el Forest, creo, y a 4 puntos ya está el Tottenham. O sea, te quiero decir que aquí, ya, bueno, cambia entrenador, Igor Tudor, tal cual, pero sí es verdad lo que dice Iker, que joder, el Tottenham ha quedado cuarto con 17 puntos. Exacto. Ahora, también ha habido partidos en los que ha tenido fortuna. Se me viene un poco a la cabeza el primer encuentro ante el Villarreal. Del Villarreal, recuerdo yo. Es un partido normal, no suele ocurrir un fallo de ese tipo. Pero bueno. Sí, es verdad. Y nada, vamos a... Me está sonando el teléfono, ya lo siento. Esto es cosas del directo. Hablando un poquito de sorpresas, también a mí me ha sorprendido bastante que ha hecho una buena fase de clasificación, pero el hecho de que esté el Karabakh, ¿no? Sí. Que es un equipo que hemos estado comentando, que al final el equipo con muchos jugadores de liga portuguesa, de equipos pequeños de liga portuguesa. Sí, de segunda división, de liga portuguesa. Yo la verdad que pero... en las previas de verano, de agosto, estas que son a las 6 de la tarde, que tal, que estás casi en la playa, me cago en la mar, y dices, venga, en la mar hay que irse para casa a ver tal y cual. Yo la verdad es que al Cairate y al Karabakh les vi, el Cairate tira al Celtic, en la última hablo, y el Karabakh tira al Ferencváros. Y bueno, pues vi las dos previas porque yo tenía claro que uno de los dos nos iba a caer. No sé por qué, decía Azerbaiyán, Kazajstán, uno de los dos cae. Algún amigo periodista decía, yo como toquen esto no voy allí, no sé qué, tal. Bueno, al final ha sido el Karabakh y ha sido en casa, ¿no? Y el Karabakh es un poco, pues como demostró el primer partido andaluz, como equipo un poco disco, que en el mismo partido, volátil, en el mismo partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que se le escapa sobre todo ahí se le escapa en el partido de ida un poco ahí con el Newcastle. Y vamos a hablar un poco ya del play-in, de todos los partidos. Empezamos, si queréis, por ese Karabakh-Newcastle. El partido de ida yo creo que lo sentencia todo, ¿no? Sí, evidentemente. A ver, ahí se nota mucho la diferencia de calidad de plantillas. Quieras o no, al final el Karabakh viene de la liga de Azerbaiyán. Y es cierto que a mí también me sorprendió, pero me parece que tiene un entrenador que es muy listo, que ha sabido priorizar, priorizar los partidos en los que podía puntuar. De hecho, llega a la tercera jornada en San Mamés con 6 de 6. Y que en ataque es un equipo que no tenía miedo a nada. De hecho, iba a tumba abierta, con ritmo, pero claro, eso defensivamente le lastraba mucho. Y en escenarios grandes pues se ha visto de que eso le ha pesado mucho. De hecho, lo vimos en San Mamés, que el Atleti ganó 3-1, pero podía haber sido un 5-1 perfectamente. Sí. Yo recuerdo un montón de manos a manos. Luego en Anfield le pasó más de lo mismo. Y al final en las eliminatorias ante el Newcastle le ha pasado eso. Pero en su campo ha sabido ser fuerte.
y ha aprovechado los partidos que quizás veía al rival con algo más de debilidad, ahí la ha sabido gestionar bien y al fin y al cabo pudo lograr esos playoffs que para el fútbol azerí es un acontecimiento histórico. Sí, el fútbol azerí que es ahí, bueno, ya aquí en las previas ya habíamos comentado mucho, ¿no? Como Azerbaiyán. Bueno, vamos a hablar del tema sociopolítico de Nagorno-Karabaj, de cómo ellos no son de Karabaj. Bueno, el otro día estuve leyendo un libro de esto encima y bueno, podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Como juegan en Bakú y tal y cual. Todo el tema de qué es Azersun, todo el patrocinador, todo el gas y todas estas cosas, tal. Pero hablando un poco más ya más de tema futbolístico, yo creo que el partido de día, Anthony Gordon estelar. Exacto. Y el Kevin Medina, central de Puerta Grande Enfermería, en términos taurinos. Ahí hay 2-3 minutos en el que hace una, sacan del medio, meten vale, de repente se va el partido a 1-4, a 1 no sé cuánto, y ahí como que se escapa, ¿no? Porque ayer tampoco hacen, bueno, tan mal partido en esto. Yo creo que también Newcastle, no sé, mentalidad distinta, y yo creo que se quería ir un poco, pues bueno, por lo menos dando un poco la cara, con un entrenador, Gurban Gurbanov, que lleva desde el 2005, 8, no sé cuándo ahí, que da una sensación de serio, pero luego el equipo es un poco volátil, no sé, se escapa un poco todo en el partido de ida, ¿no? Sí, es el partido de ida, sobre todo destacar el partidazo de Anthony Gordon, que es un jugador que todavía, el ex del Everton, que está cogiendo un nivelazo impresionante. Y luego de Sandro Tonali en el medio campo también, que estaba empezando a dar unas masterclass de fútbol como las que daban en Milán en su época. Y sí que es cierto que, como bien ha dicho Iker, el Karabakh es un equipo arriba, pues con Andrade, con Camilo Durán, con jugadores, Jankovic, que ha pasado también muchos años. Jankovic es el que más me gusta. Por las ligas así, pues de chipriotas, ligas griegas, pero es un jugador de mucha calidad, pero sí que es cierto que luego a nivel defensivo es un equipo que deja muchísimo que desear. Balón parado, muchas cosas, tiene muchísimos problemas y el Newcastle hizo sangre el partido de ida y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria. Sí, encima ha estado, pues, a modo, he estado viendo un vídeo, no sé dónde, que encima, claro, el campo de Bakú, que primero se llamaba Stalin, luego se llamaba Lenin, luego se llamaba no sé qué, ahora se llama, tiene el nombre de un Linier que fue el que validó el gol en la final del Mundial de 66 que gana Inglaterra, ese gol que pega el larguero, exacto, entra y no entra, que no fue gol. Exacto. Y que dieron gol y 1-0 ganó Inglaterra, el único mundial que tiene. Pues los hinchas del Newcastle, hay una estatua allí, fueron allí a vanagloriar poniéndole bufandas porque es el único mundial que tiene, era como esto, ¿no? Pero sí creo que sí se fue un poco. Hablando ya un poco de otro partido, Brujas, Atlético Madrid, Brujas. Yo he visto los dos partidos y a mí me parece que, joder, no voy a decir que ha tenido suerte el Atlético Madrid, pero sí que me parece que el Brujas, desde luego un 4-1 el otro día no ha merecido, me parece que sí ha merecido más, ha tenido alguna baja, ha tenido alguna cosa. El Brujas es un equipo cambiante, no es el mismo que el año pasado. Hay que recordar que el Brujas, el año pasado queda 24º con 11 puntos y se cepilla, hablando mal, al Atalanta, que quedó 9º. Y en un partido de vuelta con un Ferran Juglar estelar en la primera parte del partido de vuelta allí en Bérgamo, que mete 0-3, mete 2 o 3 goles, 1-3 en la primera parte, y en la primera parte del partido de vuelta en la prórroga del esto allí en Bérgamo del play-in. Pero ¿cómo habéis visto? Yo no le he visto tan sobrado al Atlético de Madrid como para todo esto. Yo el partido de ida, está claro que el Brujas tiene un partidazo, para mí fue superior al Atlético de Madrid. Yo creo que esta eliminatoria ha sido un poquito la pegada la que en las dos áreas, ¿no? Lo que ha definido un poco la eliminatoria. Tanto Black, el otro día también en el Metropolitano hace una parada decisiva, más la actuación de Sorloth, ante un Brujas que curiosamente su mediocentro Van Aken, el más veterano del equipo, es el jugador un poquito que lleva la batuta, pero luego aparte de eso creo que es el equipo más intenso de la Champions en cuanto a correr, a estar encima, un equipo muy joven, con muchos jugadores como Carlos Force, el portugués, como el central también Ordóñez, ecuatoriano, muchos jugadores jóvenes que le han metido una intensidad brutal a la eliminatoria. Pero está claro que el Atlético de Madrid, quizás sin merecerlo, digamos, a nivel en cuanto a juego, ha sido una eliminatoria más igualada de lo que parece, pero yo creo que sobre todo el partido de vuelta con la actuación estelar de Sorloth ha pasado la eliminatoria del Atlético de Madrid, pero no olvidemos que el Brujas le ha plantado cara más de lo que parece el resultado. Sí, y encima, joder, a ver, siempre decimos que Brujas en su campo aprieta y tal y cual. Yo para mí, joder, la primera parte del partido de ida, que creo que se va 0-2 ganando el Atlético de Madrid, Iker, a mí ya me parecía un poco exageradito, ¿o qué? Sí, a ver, visto un poco el global de la eliminatoria, evidentemente el resultado es muy engañoso y aparte de los nombres que ha comentado, yo también quiero resaltar a a Onyentika, el centrocampista nigeriano. Ayer no jugó, ¿no?
Ayer faltó, el partido de vuelta faltó y ahí el Brujas le echó en falta. Y yo al Brujas le veo bastantes similitudes a lo que he mencionado antes del Karabaj, que al final es un equipo que no tiene nada que perder y en ataque evidentemente va a ir con todo, le mete ritmo al juego, tiene jugadores jóvenes con mucho desparpajo, pero luego a nivel defensivo a las espaldas pues sí se nota un poco la diferencia. Yo lo vi sobre todo un poco en el partido de ida y también en el partido de vuelta. Ordóñez yo es un central que le veo un potencial. Mejele y Ordóñez sí. Le veo mucho potencial, pero a las espaldas veo que todavía sufre bastante y ahí necesita quizás un equipo más cañero para mejorar esa virtud. Pero a pesar de ello, el Brujas todos los años da alguna campanada en la Champions porque todos los años le quitan a algún jugador importante, saben recrearse, trabajan muy bien el tema de la cantera, tienen muy buen ojo a nivel de mercado, peinan un poco las ligas menores que ellos pueden optar y ese modelo de negocio que yo lo he mencionado antes y me gusta valorarlo mucho de comprar barato y vender caro, que al final una vez que optas más por la cartera pues hazlo con un poco de sentido y para mí estos equipos son el ejemplo de ello. Sí, a mí me gusta mucho del Brujas, sobre todo ese triángulo en medio bueno, los dos centrales, Mejele y Ordóñez, estoy con vosotros, pero sobre todo Stankovic, que ha llegado este año, sí, con Onyedika y Van Aken, me parece un tío, no sé qué años tiene, a mí 33, tiene años ya, ¿no? 33, pero me parece como muy inteligente como tal. Y luego bien activo porque, Stankovic es el hijo del mítico. Sí, Dejan Stankovic, el hijo de Dejan Stankovic, el Lazio y el Inter. Que, por cierto, está entrenando a Estrella Roja ahora, ¿no? Está en Estrella Roja. Sí. Parece esto bastante tal. Vamos a pasar, yo creo que hay que hacer parada y fonda, como suelo decir yo. Bodo Inter, Inter Bodo. Bueno, no sé, porque es que, a ver, con el tema del Bodo, pues aquí mucha gente dice, no, porque solo juegan en su casa, porque en su casa es donde tienen no sé qué, porque juegan en hierba artificial. Mira, han ganado en el Metropolitano, han ganado en esto, han ganado en tal. No, porque la gente no, porque claro, porque estos no sé qué, estos tíos compiten 12 meses al año, porque claro, en el momento en el que ellos el 25-30 de noviembre terminan la liga, todavía ahora, encima ahora, como han puesto Champions en enero tal, de hecho estaban en Marbella, creo que preparando, están en pretemporada, o sea, cuando se han zumbado, hablando mal y pronto, al City en casa, a nivel metropolitano y tal y cual, ellos están como para nosotros el mes de julio, más o menos, pero así decir una cosa. Ahora están como en el principios de agosto y todavía siguen haciendo esto. Y comentar un poco porque tengo aquí, porque siempre se me olvida decir, que esto lo leí hace más de un año y tal, y bueno, está corroborado, pero es que siempre se me olvida decirlo en los vídeos y todo. Claro, estos, por ejemplo, Jettin Knudsen veía un poco que el equipo a veces caía un poco, que cuando iba a plazas grandes no tenían esa tensión competitiva y tal y cual, entonces llamó a un amigo suyo, que era piloto de caza de las Fuerzas Armadas, ya sabes toda esta historia, ¿no? Pero la contamos un poco, ¿no? Y es un poco, no sé si está como coach deportivo, como psicólogo, como tal, pero tienen a un piloto de caza de las Fuerzas Armadas, creo que noruegas, igual me estoy patinando aquí, y bueno, pues como esa persona que les da ese puntito, ese tal, y ese pues para tener un poco tal, ¿no? Bueno, no sé, el partido de ida, desde la conference que hemos visto, porque claro, es que los jueves pasan cosas, los jueves, que solo vemos, antes comentábamos por la de cámara, que solo vemos los frikis del fútbol, solo vemos la conference y la Europa League y los seguidores de esos equipos que juegan obviamente, ya van pasando cosas y a los que vemos pues al Bodo le venimos siguiendo, ya vimos los 6 a la Roma ese año le da 2 veces, creo, porque luego se vuelve a cruzar con ellos, sí. A la Lazio, ¿quiénes han pasado por él? La Juve creo que ha pasado también el año pasado, ¿no? Sí, no sé si estoy hablando ya, y este año, pues bueno, pues todo lo que hemos visto y lo que hemos comentado. El calcio con el fútbol noruego en los últimos años es para analizar, porque lo que tú has dicho de la Roma, de hecho, la primera vez que el Bodo juega contra la Roma le mete 6 en la conference. Luego, el año pasado se carga la Lazio en cuartos de final y pasa a semis, y este año con el Inter más de lo mismo, pero si lo enfocamos también a nivel de selección, recordemos que ahora mismo Italia tiene que jugar la repesca del Mundial porque Noruega ha hecho una fase de clasificación espléndida, que se pasó por la piedra a Italia cuando se enfrentó a ellos. Y antes, que me he acordado mientras lo estabas diciendo, antes del partido que has comentado ante el Borussia Dortmund, que logra un empate el Bodo, tenía un 0,3 opciones de seguir vivo en la Champions. 0,3 opciones de seguir vivos en la Champions. Saca un empate en Dortmund, gana el Manchester City, gana el Atlético de Madrid, se planta en el Giuseppe Meazza y da la exhibición que dio el otro día en la segunda parte.
y al final es que la historia del Bodo, quien la haya querido tirar por los suelos en los últimos años está totalmente equivocado, y me alegro de que hayan tenido una actuación de este tipo para que la gente ya un poco empiece a valorar, porque lo de la Europa League el año pasado es cierto que yo creo que aquí en Bilbao estábamos más pendientes, sobre todo por el tema Athletic, pero que un foco como la Champions haya servido para que ya se empiece a valorar el Bodo, pues bueno, al final te reconforta un poco porque se intenta desprestigiar siempre a estos equipos de ligas no tan punzantes. ¿Qué decir del Bodo? Tiene un montón de historias. Mira, tiene un montón de historias esto. O sea, podemos hacer un programa solo que creo, por cierto, tenéis en el enganche, hicisteis ayer uno del Bodo. Joder, lo tengo que ver luego. Pero, ¿qué decir del Bodo? O sea, mil historias, mil cosas, mil tal. 2 jugadores, creo, solo, portero y delantero, Hogg, ¿no? Que no son noruegas. Que, por cierto, hemos hablado de las selecciones. Sí. Estos no van mucho a la selección noruega. No. Con Noruega no va casi ninguno. Ni Evien, ni Berg. Hauge fue cuando estaba en el Milan. Peter Hauge cuando fue en el Milan. Sí. Un poco más. Sí, luego además, hablando ya a nivel futbolístico, normalmente la gente suele comentar que, claro, que su campo, pues al final es de hilo artificial, que tal, practica circulación de balón, es una pasada verles cómo dominan el fútbol posicional, pero luego a la vez es curioso cómo a mí me llama la atención cómo se repliegan en defensa y con la velocidad que salen a la contra, que el otro día, como decías tú, será del piloto de avión que se ha vuelto porque salían al contraataque, tanto Blomberg como Hawk o Hauge salían a la contra, que daba gusto verles. Entonces es un equipo que maneja muchísimos registros y un equipo muy a tener en cuenta. Es una realidad ya futbolística hoy en día a nivel europeo. A mí lo que más me gusta del Bodo es que jugadores que han despuntado allí luego han salido a clubes más grandes de Europa, no han funcionado y en cambio vuelven y siguen encajando en el engranaje de Nuchen. A mí esto es lo que más me gusta y más me llama la atención. Sí, parece que hay gente que necesita su hábitat, ¿no? Sí, el otro día, a raíz de esto, no sé a quién le escuché, es decir, creo que en la tele a alguien le escuché, un poco como hay Aguaspas, ¿no? Que parece que en Vigo es donde tiene que rendir él y un poco tal, ¿no? Pero me gusta eso, ¿no? ¿Hay algún jugador aparte de Jasper Hauge? Creo que Evien estuvo fuera. Evien no sé si estuvo Berg también. El portero también, Hiking. Bueno, lo de Hiking fue aquello, salió 2 meses en invierno y en marzo volvió. Sí, ¿no? Anduvo por Marbella, Hiking también. Sí, creo, ¿no? Eso es verdad. ¿No le hicieron ficha? ¿Cómo fue el tema ese? ¿Cómo es esa historia? Era el tercer portero del Marbella cuando estaba en categorías... ¿Hace cuánto? Yo creo que está en tercera división o incluso categorías regionales, sí, algo así, sí. Era tercer portero, luego fue un trotamundos, aterrizó en el Bodo, lo hizo muy bien, luego se fue al Bristol, en el Bristol estuvo 2 meses y acabó volviendo al Bodo. Joder, luego hay una cosa curiosa también que se ha oído bastante poco, que el Bodo, sabemos que es un equipo del norte de Noruega, ¿no? Y el otro equipo grande del norte de Noruega es el Tromsø. Pues fichan al entrenador del Tromsø está más arriba. Está un poquito más arriba, ¿verdad? Tromsø ya está... Es decir, que me perdonen la gente, donde te saltan los bacalaos al balde, vamos. Pues, o sea, vas por el puerto y vamos, o sea, aquello ya es una pasada. Pues firma al entrenador del Tromsø y está de segundo entrenador de Nutzen. En el Bodo. Es el segundo entrenador de Nutzen, era primer entrenador en el Tromsø. O sea, nosotros estuvimos en Trondheim, que está un poco más abajo, que es el Rosenborg hace la leche de años, que si no recuerdo mal, yo creo que el partido de Liga 3 días antes, se puede mirar, igual me estoy columpiando. Creo que lo jugamos en Tenerife. Puede ser, ese jugamos en Tenerife y al de 4 días lo jugamos en Trondheim. Ese es el año que juega el Athletic Champions con el Rosenborg, que el año anterior el Rosenborg consigue llegar a cuartos de final en la Juventus con Mini Jakobsen, Skammelrup, todos aquellos. Y a eso, hablando del tema el otro día creo que hablaba contigo también de, históricamente el fútbol noruego, escandinavo, siempre ha sido un fútbol que ha tenido mucho que ver con el fútbol británico, es decir, de balón largo, muchos jugadores noruegos que han estado jugando en la Premier, como el padre Haaland, de Bjornevi, jugadores de los años 90, sin embargo este equipo también llama mucho la atención que practica un fútbol asociativo, muy moderno, o sea, no tiene nada que ver con ese juego directo que han practicado los equipos escandinavos, entonces en ese caso también llama mucho la atención. Oye, pero que el partido de vuelta, tú dices, venga, el Bodo le elimina al Inter, pero que los últimos 10-15 minutos estás en casa y te imaginas que el Inter... No, en serio, que no hubo ni ese puntito... Claro, hablaremos de la Juve, que ayer hubo, pero que no... Sí, y es que además habrá mucha gente que dirá, bueno, ahora veremos al Bodo con asiduidad en Champions. El año que viene es muy complicado volver a ver al Bodo. Porque el Viking va... Efectivamente, ganó la Liga dos previas, dos previas, ¿o cómo va? Creo que tiene 2 previas, creo. Sí, pero el tema es que la Liga la ganó el Viking. La ganó el Viking, sí. Que he leído mucho por ahí en redes sociales estos días, dicen, si este equipo no ha ganado la Liga, ¿cómo será el equipo que la ganó? Espérate que esto...
Venga, vamos a pasar, porque nos podíamos hablar del Bodo y recomiendo esto que han hecho del Bodo en el enganche, ¿no? Ayer, sí, pasó un va a periodista ver... de Noruega también, sí. Joder, qué bien. Y lo organizó al dedillo. A ver, estamos una semana un poco así. Mendy fuera, a Cuco le han echado de León, Yagoba también tal, pero bueno, Olympiacos 0-2 el día de esto, que fue todo en un minuto. Patrick Schick fue todo en un minuto, el gol de Schick, Y ayer, bueno, pues a tener un 0-0 en casa del Leverkusen. Y bueno, el Leverkusen totalmente cambiado de este año, que no, yo creo que quedan ahí Andrich, Aleix Vidal del año pasado, Grimaldo y Tapsova, no sé si queda, o sea, un poquito más, o sea, no creo que queda más, ¿no? Pero se le escapó en ese minuto a Mendilibar allí, porque el partido de ida, yo creo que el Cavi mete un gol, que lo anulan, cómo fue aquello, y luego en la segunda parte hay ahí, en un minuto, o sea, es un gol, sacan del medio un córner. A pesar de ello, tenemos que poner la perspectiva que lo que está haciendo Mendilibar en el Pireo es un auténtico milagro, porque ya el hecho de ganar la Conference fue espectacular y lo que ha ido haciendo la Liga el año pasado, ¿no? Efectivamente, en cuanto a títulos en Grecia, el dominio es absoluto. El año pasado en Europa para mí hizo buen papel, a pesar de quedarse pronto fuera, que de hecho le echó el Bodo Glimt a los Olympiacos el año pasado. Es verdad. Y este año haberse clasificado sobre la bocina al playoff ya me parece un auténtico éxito. Y a ver, es que al final la calidad en estos partidos se nota, y es que el Leverkusen es un equipo de la Bundesliga que trae un bagaje en los últimos años muy importante, que ha hecho fichajes que le han costado mucho dinero, y el Olympiacos al final, muchos de los futbolistas que llegan, va a sonar un poco mal lo que digo, pero son viejas glorias que buscan dar sus últimas patadas al balón en países como Grecia, Chipre o de este estilo, y que buscan una vida más relajada. Sí, de hecho ahora está Taremi también, ¿no? Taremi está aparte del Cavi arriba, tienen dos delanteros buenos, pero sí es un poco tal. Y luego algunos jugadores que yo creo que les ha sacado bastante juego, ¿no? Mendy, hablo de Rodinei en lateral derecho, hablo de, no sé, hay algunos tal, están... Cholakis, el portero, Chitiño, fue un descubrimiento de Mendilibar. Cholakis, por ejemplo, es esto que no tiene muchos años. Y ojo, porque ese portero yo sí le veo igual que puede pegar algún saltito fuera. ¿Cómo has visto a Argoiz? Yo creo que hay en ese minuto hay de la vuelta, al final... Mira, Valverde decía algo antes de la semifinal contra el Manchester United. Ojo que en estas eliminatorias 5 minutos te hacen perder una eliminatoria o te hacen sacarte completamente una eliminatoria. Pasó algo así, ¿no? Igual, ¿no? Yo creo que también ya conocemos cómo son los equipos de Mendy. Los equipos de Mendy siempre son equipos valientes, que tiran la línea arriba, que tal, y en esa valentía de ir a por el partido, pues en algunos momentos la calidad individual de un jugador como Patrick Schick, que a mí es un jugador que me encanta, el checo, lleva mucho tiempo demostrándolo ya, y pues yo creo que el Leverkusen tener ese puntito de calidad mayor en la plantilla, gente como Alex García, como tal, que ha sido clave. El partido de vuelta, sin embargo, ya se ve que el Olympiacos compite muy bien. Yo le estuve viendo a Mendilibar las declaraciones y dijo que él estaba contento de cómo había competido el equipo y logra pues un empate a 0, pero claro, ya levantar ese 0-2 era muy difícil en el campo del Leverkusen, ¿no? Y yo creo que al final ha decantado un poquito la eliminatoria esa calidad de la plantilla, que es un poquito superior a la del Leverkusen. Ha pasado el Leverkusen y ha caído el Dortmund al final, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Kobel ayer en el último minuto? Vamos a hablar, para toda la gente, el Dortmund gana 2-0 al Atalanta el otro día, allí en Dortmund, Westfalen o Signal Iduna Park, ya no sé ya ni cómo llamar. En Champions Westfalen, en Champions no te dejan poner publicidad. Ah, sí, yo es que, joder, no sé si yo soy un poco del abuelo cebolleta, pero es que, joder, a mí me gusta decir como era antes, ¿no? Sí. Y bueno, y ayer, pues bueno, 2-0, 3-0 pasa Lita al principio el tal, Adeyemi, yo pienso que cuando metía Adeyemi, aunque quedaban todavía, no sé si 10, 15 minutos o no sé cuánto, digo, estos todavía meten otro, y el Atalanta va afuera, pero ¿qué pasa ahí en el último minuto, chicos? Que el Atalanta es buen equipo, es cierto que con el cambio de entrenador para mí ha ganado muchísimo, a pesar de lo que vimos el día del Atleti, pero es muy, muy buen equipo, y asimismo, yo creo que lo vamos a comentar luego, ha venido muy bien este resultado. Hostia, por eso de no se nos vaya el tiempo, de la plaza extra. Que no se nos vaya el tiempo, luego tenemos que hablar de eso. Sí. A ver, al final, al Dortmund algo que le ha perjudicado muchísimo en los últimos años ha sido los errores individuales, y para mí en Europa ha competido bastante mejor que a nivel Bundesliga, pero al final esto te puede pasar, porque para mí Ben Sebaini es un jugadorazo, a mí siempre me ha gustado, y Kobel me parece también buen portero, pero pueden pasar estas cosas, y cuando tienes un equipo tan intermitente, pues pasa esto.
Sí, ¿no? Argoich, un poco en la línea, ¿no? De lo que dice Iker, ¿no? Y encima, bueno, ya era ya la segunda amarilla de Ben Sebaini. Encima le sacan, aunque hubiera fallado el penalti, le sacan rojas Lotterberg, creo, en esto, con lo cual tampoco podía salir, aunque venía de lesión. Madre mía, qué minuto, ¿eh? Dos equipos que juegan a tumba abierta, o sea, y Ben Sebaini lo que contaba, se llevaba con tarjeta amarilla un montón de tiempo, que incluso estaba comentando a ver por qué no le cambiaba el entrenador y tal, y mira, la última jugada del partido, ese penalti a Kristovic, que al final Samarczyk el polaco convierte, y dos equipos muy valientes, Atalanta y Dortmund, pero que a su vez sí que es cierto que los dos tienen bastante problemas defensivos, sobre todo el Dortmund, y bueno, a mí sí que fue una sorpresa que remontase la verdad el Atalanta a la eliminatoria, porque al Dortmund le veía un equipo bastante serio, está segundo en la Bundesliga y tal, pero la verdad que fue un partidazo para ver. Y nada, muy emocionante y la DEA para adelante. Yo creo que, fíjate, a De Jong me andaba un poco suelto y cuando sale a Noroeste, que es un chico joven, un central zurdito, por lo menos zurdito, suele jugar por la izquierda, no sé si es zurdito, ¿no? Sí, es zurdo, sí, es zurdo. Suele jugar por la izquierda, sí. Porque a veces alguien juega por la izquierda y pensamos que entra por Kolasinac, ¿no? Yo a veces sí. Entra por Kolasinac, y me hace como que le amarró un poco mejor a De Jong esos últimos minutos, que andaba un poco suelto y joder, creo que es un central que va a dar tanto él como Kamaldin Sulemana, que juega por delante, que es un chico que es un poco el que viene a sustituir un poco a Lukman, ¿no? Es un chico que viene, igual que Mohamed Kudus, sí. viene de Ghana, un equipo de Dinamarca, Nordirland, que tiene una especie de convenio con un equipo de Ghana, y viene un poco en esa esto, y yo creo que esos dos chicos, al Atalanta, que es otro de estos equipos que también creado en su día por el director deportivo del Bolonia, Giovanni Sartori, que fue un poco el que creó todo esto y tal y cual, con la mano de Gasperini y tal, pero sí estoy con Iker, que yo le he visto bastante desde el cambio en el Palón de noviembre de Rafael Paladino, de Juric, que el pobre sí dio estabilidad al Torino hace unos años, tres años, pero luego la verdad lleva un año entre Roma, Southampton y tal y cual, que parece el hombre finiquito, ¿no? Vamos a pasar un poco porque se nos va a ir el tiempo. Galatasaray, yo pensaba que ayer la liaba. Sinceramente, los equipos turcos, yo pensaba que la liaba. Que partido de ida, yo le vi muy serio al Galatasaray. Parece que es un equipo un poco más correoso, un poco más serio cuando no juegan Gundogan y esta gente, y no voy a dar más nombres. Sí, me parece que ayer en la vuelta, pues teniendo el balón, Gundogan ahí está un poquito bien. Pero ¿cómo visteis? Porque es que el partido de vuelta, y hablando un poco del partido de vuelta, la primera media hora parece que la Juve no está muy bien, el penalti le activa, y en la segunda parte, a raíz de la expulsión, parece como que empieza la heroica, empieza el tal. Sí creo que por líneas, Gatti abajo, Locatelli en medio y Yildiz arriba son los que sujetan un poco, sí, o hacen que la gente empiece a creer, sí, o un poco tal. Pero va a partido, ¿no? Estuvo entretenido, por lo menos, ¿no? Sobre todo Yildiz, que es un jugador con una calidad impresionante. Y luego lo que yo siempre suelo decir, ¿no? El peso del escudo. La Juve ahora mismo no tiene los jugadores que ha tenido otras veces, pero la Juve es Juve y al final se agarró a la eliminatoria y con uno menos se lo hizo pasar muy mal a un Galatasaray, pues que ya sabemos que estamos hablando. Un equipo con jugadores individualmente muy buenos, pero quizás muchos de ellos en decadencia en sus últimas épocas futbolísticas, y esa intensidad que le metió la Juve pues le costó y estuvo a punto de costarle, digamos, la clasificación, sí, al equipo turco. ¿Cómo lo Iker? Un poco así, ¿no? Yo el proyecto de la Juve, la verdad es que en los últimos años me parece que se va resquebrajando año a año. De hecho, yo cuando empecé un poco a crecer con el tema fútbol, el dominio de la Juve en Italia era incontestable, y ahora mismo pues veo que hay jugadores que tenían muy buena pinta o con mucho nombre que han llegado a Turín y la verdad que no están dando el rendimiento que se esperaba. Y del Galatasaray un poco, yo siempre tengo la misma visión con los equipos turcos, que te pueden dar o lo mejor o lo peor. Te pueden dar lo mejor o lo peor. Te pueden dar lo del partido de ida, de que con uno más es cierto, pero es capaz de meterle 5 a la Juventus, o ayer con uno más durante prácticamente todo el partido, que la expulsión también de la Juventus es digna de analizar. Pero acaba de lo mejor y de lo peor, de que al final el encuentro se fue a la prórroga y para mí gestionó muy mal el partido, pero al final tiene esos detalles, esos destellos de jugadores que son estrellas, porque al final Osimhen para mí podría ser el delantero titular. Osimhen ayer, estaba ya, le metió el gol y todo ya,
como tal, sí. Pero Osimhen podría estar en cualquier equipo del top 8 que se ha clasificado a la Champions siendo el delantero titular perfectamente. Yo creo que todos alucinamos un poco cuando fue a Galatasaray, ¿no? Sí. Porque estaba todo el mundo tal cual. Aquel Nápoles con Kvaratskhelia, con Osimhen era impresionante. Impresionante, ganó la Liga después de no sé cuántos años y tal. Uh-huh. Tenemos que correr un poco porque se nos está yendo un poco de esto. A ver, el PSG, yo este año no le veo por muchas cosas, no le veo. Ayer por poco al final, en el minuto Faes tiene una ya en esto. Pero bueno, sí es verdad que ha habido 2 expulsiones. El partido de ida, recordemos, 2-0, empieza perdiendo. Y bueno, no sé si a raíz de la expulsión de Golovin o no, pero ya, bueno, ya había empatado ya previamente, si no recuerdo mal, y al final, bueno, se acaba imponiendo. Ayer no estaba siendo mejor tampoco que el Mónaco, pero sí que es verdad que en ese minuto en el que también otra roja para empezar a ver, porque en 3 minutos creo que son las 2 amarillas a Koulibaly, si no recuerdo mal, y tal, y en esa misma jugada los únicos que para mí están funcionando bien, que son los chispazos de Doué y de Kvaratskhelia, que eso todavía lo tiene, porque me parece que esto ni tiene el delantero que tenía el año pasado, ni tiene el portero que tenía el año pasado, ni está defendiendo como está defendiendo, ni en medio carbura la baja de Fabián, comentamos antes, igual está notando mucho, pero sí que tiene esos 2 chispazos. En ese momento, que ya era la segunda parte, si no recuerdo mal, ya llega la expulsión, que hay que verla, y llega el gol. Y llega el gol. Pero es que con 2-1 todavía le mete el 2-2 y todavía hay una última ocasión que yo, Pacho, le defiendo mucho y me gusta mucho Ecuador y ya hablaremos mucho de las selecciones, pero joder, no sé qué sensación. Yo no le veo al PSG este año. Y de hecho ahora se cruza con Chelsea y tal. Yo es cierto que le veo un paso. A ver, es que el año pasado también fue una auténtica barbaridad, sobre todo de cómo llegó a las últimas eliminatorias. Y es cierto que el bajón es normal, lo estamos viendo sin ir más lejos en Dembélé, que ha sido Balón de Oro y que este año su presencia en el terreno de juego está siendo bastante reducida en comparación. Yo, a pesar de ello, veo aún así al PSG con un dominio incontestable en Francia. Al final tiene mimbres para ello y que al final, a mí en unos playoffs se cruce con el equipo de la misma liga, pues oye, no te voy a mentir que no me hace mucha gracia, porque al final hay muchos factores aquí que yo creo que también el Paris Saint-Germain en esta eliminatoria se ha relajado, porque igual quizás está más con el contexto de un partido que disputa cada fin de semana que cuando juega Champions. El año pasado le tocó el Brest, ¿no? También le tocó el Brest, sí. Que fue muy bien arriba, luego al final cayó esto, tal cual, no sé, ¿cómo has visto la... Mira, yo el partido de ida vi entero y yo creo que fue un poco engañoso. Yo creo que el partido de ida del Paris Saint-Germain, el Mónaco con 2 jugadas a la contra, entre Golovin y Balogun y tal, se adelantaron, pero el Paris Saint-Germain tuvo un dominio incontestable. Al final, sobre todo a nivel de futbolístico arriba, tienen jugadores de muchísima calidad, o sea, tienen muchísimos recursos. Se lesionó Dembélé, entró Doué y prácticamente arregló el partido. Pero sí que es cierto que atrás le veo flojo. Atrás, por ejemplo, Nuno Méndez, Pacho están irreconocibles. O sea, es no tiene el portero que tenía el año pasado. No tiene el portero. Trajo también Luis Enrique un poco a Sevalier para jugar con el pie, pero está jugando Safonov y no te da la seguridad que te da Donnarumma. Y luego el partido de ayer sí que el Mónaco estuvo mejor. Y el Paris Saint-Germain sí que le vi un poquito más flojo en dominio de balón y tal. Y sufrió, pero estoy un poco con lo que dice Iker, ¿no? Quizás también se ven un poquito superiores al Mónaco, aunque en la Liga Francesa les está costando con el Lens, con el sorprendente Lens, que le está plantando cara, pero sí que es cierto que el Paris Saint-Germain es un equipo siempre a tener en cuenta, pero esos errores a nivel defensivo no le veo tan bien como el año pasado, que es cierto que fue un equipo prácticamente que rondó la excelencia en los últimos partidos de Liga de Campeones. ¿Y el Benfica Real Madrid? ¿Quizás ha estado mejor el Benfica en la vuelta que en la ida? Sí, de hecho, nosotros cuando en el enganche entró un periodista especializado en fútbol portugués y nos dijo que para el Benfica era bueno caer por la mínima, antes del partido, nos dijo, al Benfica le beneficia más caer por la mínima en casa y luego llegar al Bernabéu. Miren, nos quedamos un poco flipando y al final lo que nos comentó pues ha ido un poco por esa línea. Es cierto que ayer la calidad del Real Madrid en los metros finales pues quizás se notó un poco más, porque el Benfica tuvo ocasiones para poder quizás haber forzado la prórroga, pero bueno, yo aún así al Real Madrid le veo que para la Champions todavía le falta mucho. Sí, ¿y cómo viste un poco el Benfica Real Madrid? Yo ayer le vi hasta un poquito, no te voy a decir, pero vamos, sí, ¿no? Yo vi un partido muy igualado. Le vi al Benfica muy bien, marcó ese gol de Rafa Silva, el Madrid empató con Tchouaméni y tal, pero le costó. Lo que pasa es que sí que es cierto que Vinicius ahora mismo está en
un nivel bastante alto futbolístico, en otras cosas, bueno, mejor no hablar, está la verdad que llamando la atención por muchas cosas, pero sí que es cierto que está en un buen nivel y hizo que a pesar de no jugar Mbappé, yo creo que ganase el partido, pero anduvo bastante justo el Real Madrid. Y yo creo que es más, le va a costar, sobre todo cuando tenga que llevar el peso del partido. Yo no sé si le va a valer, con 2 tíos arriba, ahora como quiero jugar con 2 tíos arriba, no voy a hacerte cuando en los pelendengues, 8 tíos corriendo, igual hace 4 o 5 años te valía, ahora no sé si le va a valer. Pero sí es verdad que tienes un portero que es eso. Yo sí os quiero preguntar una cosa, porque claro, veo yo aquí... decimos que el Arsenal este año, el fondo de armario y tal, pero ¿cómo veis? Claro, porque aquí, cuando vamos a llegar a este tipo de... Y a mí, esto de jugar, que no sé si... Os hago 2 preguntas un poco así, ¿no? Porque estamos ya terminando. El tema de jugar martes y luego juegas el miércoles siguiente, bien, pero cuando juegas miércoles y luego juegas martes, es la leche. Y si encima... En medio tienes un partido de liga que ahora vamos avanzando y lo retomo, si os parece bien lo de martes, miércoles, martes, y luego cómo puede afectar esto a, por ejemplo, el PSG el año pasado tenía la liga ganada, este año anda con el Lens ahí a leches y ya vemos que no está muy bien. El Bayern sí que tiene bastante margen, el Inter tenía margen pero ha caído. Y el Arsenal, que yo le veo muy bien, hostis, mira cómo se está poniendo la Premier, tiene un partido de FA Cup final, creo a finales de marzo con el City, tiene el partido de vuelta en el Etihad, tiene tal, y claro, cuando vayamos, no sé cómo van los calendarios, pero puede pasar que un miércoles jueguen tal, el martes siguiente juegue, y en medio tengas un partido, ya no de enfrentamiento directo o no, de los que te estás jugando con 2 puntos atrás con tal, ¿no? ¿Cómo veis? Porque hay algunos favoritos en los que yo creo que eso les puede afectar bastante. Pues sí, teniendo en cuenta que el Arsenal hasta ahora ha sido el equipo en Champions que mejor registros ha manejado, que se le veía un poco como superior a los demás, yo creo que ese factor puede ser clave. Hostia, yo le veo puede ser clave, porque ahora el City se le está acercando, también tiene la final de Copa contra ellos también, y puede llegar un momento crucial de la temporada en la que tenga que dudar entre tirar por un lado y el otro, o que se le acumule, digamos, el trabajo. Entonces hay equipos pues como el Bayern Múnich o otros que igual están con sus ligas domésticas más... que las más relajados y les puede favorecer. No sé, yo creo que eso puede ser un factor sobre todo que le puede afectar al Arsenal. Sí, y al Arsenal igual porque, bueno, tiene que aprender a ganar también un poco, ¿no? Porque no, sí, eso, porque el City estos ya lo han hecho, quiero decir, ¿no? O sea, a ver, no lo digo específicamente ni muchísimo más, ¿no? Pero es que el Arsenal este año así, a bote pronto que piense, ha fichado a Kepa, ha fichado a Mosquera, ha fichado a Norgard del Brentford, ha fichado a Zubimendi, ha fichado a Eze, a Madueke y a Gyökeres, por ejemplo, más que venía de Calafiori, Merino el año pasado, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, al final, mucho fondo de armario, hay que empezar a ganar. ¿Cómo ves? Eso de jugar miércoles, martes, si puede afectar teniendo lo de las ligas en medio, porque claro, tener la liga como la tiene el Bayern, no sé qué, y el Bayern, ojo, que está calladito, el Bayern está allí, tiene tal, y favoritos, ¿cómo ves las cosas? Aquí se va a notar la amplitud de plantilla que tiene cada equipo, porque es cierto que evidentemente se la van a tener que jugar en liga, la distancia un poco, ese famoso descanso de las 72 horas de partidos entre liga y Champions, pero sí, o sea, lo que va a determinar para mí es el entrenador que por un lado mejor sepa gestionar a nivel plantilla los encuentros tanto de Liga como de Champions, y luego también el tema de la calidad, que en estos momentos es cuando se ve si un equipo está preparado para ser campeón de Europa o no. Sí, ¿no? Sí, coincido con Iker, sobre todo iba a decir eso, que la profundidad de plantilla, pero luego también el escudo, es decir, el Arsenal desde la época de Wenger y así, que le está costando mucho ganar en Premier, pero en Champions nunca ha sido un equipo que ha estado arriba, o en Copa Europa. Entonces sí que es cierto que en los últimos años el City, por ejemplo, es un equipo que se está acostumbrado a estar ahí, a ganar y tal, y puede venir un poquito por detrás, así que hay también... Y en varias competiciones, porque ya os digo que están en la FA Cup, están en la Premier, quién sabe, porque los cruces vienen como vienen. Hoy estamos a jueves, todavía no sabemos, el sorteo es mañana, no sabemos cómo tal, pero se pueden llegar a cruzar incluso en cuartos o tal o cual. O sea, puede haber un Arsenal City en cuartos, más el partido de la FA Cup, igual de repente en 15 días o en 20 días se están jugando los dos con eso me acuerdo de los City-Liverpool, que ya acabé hasta el gorro de ver partidos de City-Liverpool cada 4 días. Cada 4 días. Yo al City sí le veo, sin embargo, en contraposición con el PSG y con alguno tal, que bueno, Haaland ahora no ha empezado el año igual muy goleador, pero está haciendo otras cosas que tal. Le veo al City como equipo, como colectivo, manejando otros registros que no le veía otros años. Incluso meterlos abajo, mandando balones arriba al jabalí no luego, como digo yo, que tienen.
tal, y haciendo otras cosas. Y ojo, y le veo que tiene portero. Tiene Donnarumma atrás. Es que ya estamos viendo Black el otro día la que para, hasta Carnesecchi ayer el Atalanta para una, hemos hablado de lo de Thibaut Courtois, o sea, tener delanteros está bien, pero tener un buen portero es importante también para ganar una Champions, ¿no? ¿Qué? Claro, hombre, a ver, al final... Es fundamental. De hecho, una de las últimas Champions que gana el Real Madrid, si no es por la final aquella que firma Courtois ante el Liverpool, pues estábamos hablando de otra cosa y más actuaciones de porteros que hemos podido ver en los últimos años. Hoy en día, tener la seguridad bajo palos es fundamental, a pesar de a nivel paradas, pero también con cómo se ha modernizado el fútbol a nivel de pies, a nivel de juego. En todo, tener un portero top es básico para poder campeonar. Total, ¿no? Sí, al final siempre hablamos, ¿no? Que el fútbol es de las áreas y tener un delantero centro como Haaland y un portero como Donnarumma, pues al final te garantiza que estés en los partidos, y por eso te digo que hay que tener cuidado con el City, porque puede ser un equipo que, a pesar de que esta temporada ha empezado mal, está empezando a coger visos de poder ser un rival duro para cualquiera. Bueno, algo hecho, nos tenemos que ir. Joder, me ha pasado el tiempo rápidamente, ¿no? Se nos pasa. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, aquí la verdad que a gusto, bien, ¿no? En el templo de Aitor, aquí, súper a gusto con vosotros, con Iker, contigo. Encantado de estar aquí, ya sabes que para mí hablar de fútbol es el día a día y me encanta, o sea que se me pasa el tiempo así. Así que muchas gracias, ¿verdad, Gary, por la invitación y muy a gusto. Es que ricasco por venir. Iker, ¿qué tal? ¿Se ha pasado rápido esto o qué? Se me ha pasado la hora volando. Es que cago en la mar, hay que hacer programas más largos y yo no sé, porque vamos, es que y estaba yo aquí con esto y me estaban haciendo señas y yo me cago en la mar que hay que empezar a correr aquí, porque vamos, esto está... Sí, ¿Qué tal? Bien. Se nos ha quedado eso de hablar de la plaza extra. ¡Ahí va! Es una pena, pero bueno. ¿Podemos hablar un poquito más? Venga, vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar un poquito más. Eso es muy importante. Me cachis en la mar, yo me estaba despidiendo, pero luego nos despedimos. Venga, así, rápidamente, la plaza extra. Claro, no me has hecho una seña para decirme tal, me cago en la mar, ya se me está yendo a mí. Pensaba que te habías quedado con ello, pero el tema tema es que tenía aquí apuntado, pero no tenía aquí justo, sí. Después de la eliminación del Borussia Dortmund ayer, a ver, primero, vamos a situar a la gente. Estamos hablando sobre todo de esa federación o esa liga o ese país que lleva 5 equipos a la Champions. Sabemos que hay dos federaciones, 2 países, 2 ligas que van a llevar 5. Una, está claro, que va a ser la Premier League, vamos, por tal cual. Entonces, la Premier ya la tiene guardada. La Premier ya la tiene. Entonces, la otra, pues bueno, pues generalmente suele estar entre la Bundesliga, la Liga Alemana, la Liga Italiana, la Liga Española. Creo que Portugal andaba por ahí también metiendo el morro. Sí. Cuéntanos un poco, datos a día de hoy. Es decir, ha pasado el play-in, todavía no se han jugado los octavos. Ojo, aquí cuentan no solo la Champions, todas las competiciones europeas. ¿No? Europa y Conference también, eso es. El tema es ahora mismo Inglaterra ya tiene asegurada esa plaza extra, que recordemos que son 5 en Champions y de esta manera el octavo también podría ir a competición europea, siempre y cuando el campeón de Europa esté entre el campeón de Copa esté entre esos 8. Y ahora mismo la Liga, después de la primera fase, tenía el tema bastante complicado, porque después de las actuaciones tanto de Atlético como Villarreal, poder optar a esa plaza extra era compleja. Y ahora mismo, después de que los equipos italianos hayan perdido tanto a Inter como Juventus en Champions, que esto es importante, y sobre todo ayer que el Borussia Dortmund cayera en Liga de Campeones, pues hace que ahora mismo la batalla por esa plaza extra esté bastante igualada entre Alemania y España, y a España sí que le ha beneficiado tener ese equipo más por el premio del curso pasado, porque ahora mismo España tiene 6 equipos que están en competición europea y Alemania solo tiene 5. Entonces, Italia ahora mismo está prácticamente fuera de la batalla, porque necesitaría que tanto Atalanta llegara a la final de Champions como cualquiera de los que tiene Europa League y que la Fiorentina llegara a la final de la Conference. O sea, necesitarían una triple final para poder optar a esta plaza extra. Que Atalanta, que es el único que queda, italiano, llegase a la final de la Champions. Sí. Que la Roma creo que está en Roma esto. Y Bolonia. Eso, Roma-Bolonia, Europa League. Bueno, no hemos hablado de la Europa League, no nos ha dado tiempo. La Roma puede dar, pero sería más complicado. Y esto, la que yo más probable veo es esa, la Fiorentina, que hoy juega contra el Jagiellonia. Es cierto que tiene el pase bastante encarrilado, pero por lo menos te hace vivir las eliminatorias con otra emoción, porque es que al final yo aún así no veo a 5 equipos de la Liga para competir en Champions, pero que el octavo de la Liga puede ir a Europa. Pues bueno, y la Liga Española tiene a 3 en Champions, es decir, han pasado el Atlético de Madrid y Real Madrid, el Barça ya había pasado, el Betis ha pasado ya en la Europa League, el Celta se juega con el PAOK hoy, exactamente,
y el Rayo está metido ya en la siguiente de la Conference, con lo cual te la estás jugando más que nada con Alemania, entiendo yo, ¿no? Ahora mismo el tema, la diferencia... Alemania, ¿quiénes están? Vamos a hacer un repaso así rápido. Está Bayern Leverkusen, Bayern, luego Stuttgart en Europa League, Stuttgart Mainz, es un equipazo. Stuttgart, cuidado, ya. Mainz y el Friburgo también está en Europa League. Mainz y Friburgo. O sea, Mainz está en Conference. Y Friburgo en Europa League. Friburgo y Stuttgart. Stuttgart yo le veo bien, le veo potente. Joder, tío, ¿sabes? Nos hemos quedado sin hablar de la Europa League, nos hemos quedado que cago en la mar. Bueno, otro día hablaremos un poco más. Pero bueno, me despido de ti, Iker. Es que ricasco por todos esos dos datos que nos has traído. Así podemos hacer un corto o algo para poner de esto, porque es una explicación que a día de hoy, ojo, esto es a día de hoy, claro, a ver cómo va la siguiente. Igual lo que he dicho, dentro de 10 horas no vale para nada. Claro, igual no vale de nada porque ahora te cae el Celta, te cae el otro, te cae el tal y no vale de nada, pero bueno. Pues nada, es que ricasco por todo, por venir, recordar 11 a 11 y el enganche, canales de YouTube para seguir, los que os guste el fútbol, los que os guste el fútbol internacional. Y Iker, es que ricasco por venir. No, a vosotros, ha sido un placer. Como te decía, se me ha pasado la hora esta que hemos estado volando y que hayas contactado conmigo para esto. La verdad que ya sabes mi número para cualquier cosa. Sí, ya sabes, bueno, al final el enganche ha sido Monje, que esto que ya le había dicho yo, me cago en la mar, este chaval es de los nuestros, como decía yo, y los nuestros que en el mejor sentido de la palabra. Y nada más, es que ricasco. Nada más, nos despedimos desde aquí, desde Barruta Aldamar 8. Nos hemos ido un poquito más de esto porque aún no ya el guión, pues a veces tal, y nos gusta mucho hablar de esto. Esto ya decimos, no sabemos si ha sido la primera tertulia, la primera YouTube, el primer podcast, el primer, como se llama, en Euskadi que se hace sobre la Champions League. Muy agradecido a todo el mundo. Es que ricasco, Donori, y recordar, fútbol con salitre.